Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Pero muy buenas tardes a todos amigos desde Uruguay al mundo en las ondas de CX36 Radio Centenario, a los que nos escuchan en todo el país, tarde un tanto dura, realmente bien invernal, y a los que están en el exterior, un fuerte abrazo también, por cierto, y les comunicamos que estamos bajo un cielo grisáceo y muy lluvioso en todo el Río de la Plata. También les tenemos que comunicar evidentemente que tenemos una primera semana de mayo repleta de estrenos en materia cinematográfica, y por si esto fuera poco, también tenemos un festival muy importante de cine que se va a desarrollar durante 2 meses en más de una docena de salas en Montevideo, Colonia y Flores por lo menos. Pero comencemos por Montevideo y estrenos comerciales, si les parece a todos ustedes bien, y fundamentalmente a nuestra compañera Blanca Rodríguez, trabajando intensamente en cabina de controles. Llega, como todas las semanas, inevitablemente la película de terror, se llama Llamada Infernal. Es de Brandon Christensen, un noruego que filma muy bien. Esta película la podemos encasillar dentro del género de terror Blair Witch o Rec, que no apuntan tanto a lo monstruoso, a las maquetas desfiguradas, sino al maquillaje, sino a el terror de suspenso en torno a cuartos, en torno a un policía que tiene que investigar una llamada que se le hace, tiene que acudir al destino, y ahí se va encontrando en esa casa con figuras que dan miedo, siempre con luces de linternas y velas entrecortadas. Parece una película muy inteligente, breve, apenas 75 minutos, es la película de terror de la semana, como fue hace 2 semanas, La Momia, otra versión más de ese monstruo del cine terrorífico como es La Momia. Pero también hay cosas mucho más interesantes y dignas de destacar, como por ejemplo, y esto tiene que ir primerísimo en primer lugar, lo que pasa que como es un día tan oscuro y estamos con un festival de cine fantástico, se me ocurrió nombrar la peli de terror de la semana, pero llegan 2 películas, atención Uruguay, 2 películas de cine uruguayo a la cartelera. Se están estrenando en el día de ayer, hoy ayer, básicamente casi lo mismo. La gente se estrena el jueves, pero la gente usa ir al cine más que nada viernes, sábado y domingo. El resto de las salas parecen estar bastante vacías. Son 2 films muy interesantes de directoras que hay que tener en cuenta. Ambas, las 3, son mujeres. 2 están en la película Mamá está acá, son Claudia Aben y Adriana Loef. Hace cerca de más de 20 años debutaron con una estupenda película llamada Hit, un film documental muy interesante de las canciones uruguayas hechas por autores nacionales que de alguna manera representan un ícono de la cultura musical nacional, diferentes tiempos, el rock, el folclore, una película muy recomendable. Y Mamá está acá parece ser un film muy recomendable. Trabajan diferentes mujeres relacionadas con el mundo del arte y la cultura y el espectáculo. Dana Lieberman, Jimena Márquez, una buena directora, María Luz Piera y Paula Villalbas. Ambas abordan como creadoras de arte o artesanía sus vivencias maternales. Veremos la película, no pudimos hacerlo por motivos de salud la semana entrante, y la comentaremos, Dios mediante, aquí en Radio 36 Centenario. Y otro estreno también, por suerte, que está llegando a cartelera, se llama Un futuro brillante. No es lo que le espera a Uruguay el año entrante, no se trata de eso la película, es una película de ciencia ficción, distopía, un drama ubicado en un futuro relativamente cercano a Por estos lares del mundo, dirigida por Lucía Garibaldi, la directora que hizo Tiburón, un título una comedia muy linda, muy simpática,
que abordaba lugares de la zona costera de Montevideo y de toda la costa montevideana. En este caso particular, la película tiene que ver con, gente que está viviendo en diferentes dimensiones del futuro y que está dividido en 3 partes, y una de las jóvenes va a tener que ir al norte, a una de las partes norte del mundo, donde es la tierra mejor, la tierra más prometida, y la película aborda diferentes elementos que tienen que ver con este mundo dividido en partes, porque no en clases sociales, en este documental de Lucía Garibaldi, que tiene un elenco de primerísima categoría, todas, diría yo, casi todas mujeres, salvo Alfonso Tort. Está Martina Paselli, Sofía Gala, Castiglioni, que ya es una estrella de la vecina orilla, y por qué no decirlo, del Río de la Plata. También está Soledad Pelayo y Fernando Amaral, secundando a este trío de mujeres en esta película de ciencia ficción que llega a Montevideo y que se suma a los films que ya están en cartel, que son de nacionalidad oriental, como es el caso de El último viaje a China, que vamos a intentar comentar en la tarde de hoy, ¿verdad? Pero también hay otras películas de máximo interés. Una que viene de la bota italiana, y de Europa, de Bélgica y de Suiza. La película se llama Las catadoras de el Führer. Podríamos decir las catadoras, las desgraciadas mujeres que tenían que probar la comida que iba o no a comer Adolf Hitler allá por el año 1943, cuando los complots dentro del propio aparato nazi eran muy fuertes. Dentro de la propia Alemania, Hitler había sido amenazado de muerte, había habido atentados, y entonces hasta la comida del Führer tenía que ser probada por algunos de los súbditos. Entonces se arma esta película, que está dirigida por Silvio Soldini, basado en un libro italiano, una novela italiana muy interesante. Es un drama histórico, épico, con reconstrucción de época, pero fundamentalmente es el trabajo dramático de estas 6 mujeres encerradas con un chef que les dice que no están tan mal, que en tiempos de hambre dentro del mundo y dentro de la Alemania en guerra, ellas por lo menos están comiendo manjares que luego el Führer va a digerir o no, siempre y cuando alguna de estas no muera en combate morfando la comida que iba para el hombre que iba a instaurar el tercer reino sobre la tierra. Muy recomendada esta película, me la han dicho ya varios colegas y también algunas fans de el Entreacto Cultural. También llega un film llamado La misteriosa mirada del flamenco. Es una película de Diego Céspedes, es una coproducción chilena, fundamentalmente franco-alemana, española y belga. Están poniendo plata los belgas acá por Ponsonbilandia. El film, la idea es muy interesante. Es una comunidad, digamos, gay o de intergénero, que vive allá por 1980 en una zona del gigantesco país que es el hermano chileno, y resulta que los moradores, la gente que vive por ahí, viven en el pueblo, creen que estas personas pueden tener algo así como un virus, y que este virus se contagia con solo mirarlos, con lo cual se arma toda una situación muy paranoica de no mirar a estos sujetos, puesto que los pueden contagiar con ese supuesto virus que tenían sexualmente, digamos, muy diferentes en la elección sexual a estos moradores de ese paraje un tanto perdido y desértico de Chile. Bien, esto es en materia de estrenos, prácticamente todo lo que tenemos. Como verán, es una linda panzada. No hay que olvidar que también llegó, para aquellos que les gusta el combate cuerpo a cuerpo, la acción, la película Mortal Kombat 2. Anduvo bien la 1, entonces llega el film de Simon McQuoid, Mortal Kombat 2, que parece seguir la misma ruta que el 1, pero es una opción, como también es opción ver una comedia de terror llamada Martín Vuelve, que ya lleva
varias semanitas en cartel es de Rosana Bocio y Javier Cabezudo, en torno a un grupo de muchachos que están en una fiesta, y ocurre que viene un invitado y nadie sabe muy bien quién es este invitado, que tiene mucha hambre, es una especie de perejil muerto de hambre, y ocurre que el sujeto no lo reconocen bien, me parece que era Martín, es un Martín que ha cambiado, puede no ser Martín, etcétera, etcétera, y se arma este popurrí tanto terrorífico que inventaron estos dos uruguayos. Y también recomendamos muchísimo el documental de Lucrecia Martel, que va únicamente en Cinemateca Uruguaya, llamada Nuestra Tierra, que aborda con particular sensibilidad, como lo hacen todos los artistas, y no meramente como un documento periodístico, lo que podría ser la discriminación, el maltrato, asesinato y lucha permanente por echar a los mapuches de su tierra, me refiero a la tierra del sur, de la Argentina y también, ¿por qué no?, de Chile. Es un título muy fuerte, es la primera incursión que realiza Lucrecia Martel en el mundo del cine documental, y si va a seguir haciendo cine documental, decimos entonces que es muy importante seguir a Lucrecia Martel, no solo en la ficción, sino también en el cine documental. En materia de teatro vimos Terraplanistas, el penúltimo estreno del Gran Teatro El Galpón. Una obra muy del aquí y ahora, muy vigente, dirigida y escrita por Santiago Sanguinetti. Tiene que ver con un grupo de exploradores que salen rumbo al sur del mundo para probar justamente que la Tierra no es redonda y que se termina, que hay fin, es una cosa plana la Tierra. Y bueno, se da una comedia muy cara, musical, con muchas canciones, donde lo importante son las luces, la música, el vestuario. Las actuaciones están todas muy bien, pero no hay una interacción dramática en cuanto a posibilidad de identificación con ciertos personajes, sino que más bien son sketches que se van dando entre 4 o 5 figuras muy cómicas que están en ese extraño barco perdido y que también se van perdiendo, aunque al final la obra hace un resumen, una síntesis y nos da un resultado o una visión de lo que el autor opina sobre la fantasía de que la Tierra no es redonda, en realidad no es redonda, tiene la forma de una especie de manzana, pero bueno, es circular, está circulando y no termina en el horizonte. Dicho esto, tenemos que decir y anunciar con enorme alegría que empieza así, esta misma noche, hoy viernes 8 de mayo, en la barriada de Peñarol. Atención, aquellos que quieren salir un poco en el barrio y se animan, hoy comienza la 16ª edición del Festival Internacional del Uruguay de Cine Fantástico. No sé si se llama así, yo lo catalogo como crítico de esta manera, y comienza con una película nacional que está en competencia. Se llama Natia 666, Natia 666, se va a dar en el Centro Artesano Cultural de Peñarol, ese barrio tan querido por quien hablo, puesto que mi familia materna venía justamente de Peñarol, de esa zona, y ahí comienza el festival, y luego el mismo festival se va a trasladar para lo que viene a ser técnicamente el comienzo de la Ciudad Vieja, en el Centro Cultural La Mandrágora, con una película de Estonia del 2024. Anda a ver cine estonio en la cartelera comercial. Se llama Las motosierras cantan, una comedia bastante truculenta, pero muy bien hecha, que hoy a las 21 horas se presenta en La Mandrágora, y tenemos la posibilidad, si Blanca nos permite, desde la cabina de controles, de escuchar las palabras del director de esta verdadera odisea cultural del cine fantástico, de terror y de ficción, que es el señor colega y crítico de cine Alejandro Yangochán, que en exclusivo para Entreacto nos explica un poco de qué trata este gigantesco festival que se va a desarrollar en varios departamentos y en Montevideo desde hoy, 8 de mayo, hasta el próximo 20
28 de junio, no de mayo, 28 de junio en, digamos, todo el sur del territorio nacional. Blanca, entonces vamos directo con el señor Alejandro Chango Chan, quien nos explica él mismo, con su cálida voz, de qué se trata esta 16ª edición del Festival Montevideo Fantástico del Uruguay. Hola, buenas tardes amigos y amigas de la 36, la imprescindible. Muchas gracias Fernando Palumbo por este espacio que me das en este programa tuyo cultural, este espacio cultural tan necesario en estos tiempos que corren, en estos últimos tiempos, también imprescindible como pieza para la difusión y también para la formación de espectadores, ¿no? Ya sea a nivel de cine, teatro, música, todos los que están haciendo la radio, que es uno de los medios de comunicación más escuchados, me parece, y que se mantiene al firme ante toda esta parafernalia de Internet y las redes sociales, al menos más que la prensa escrita y la propia televisión, ¿no?, a la que estábamos acostumbrados. Mi nombre es Alejandro Yangochian, soy periodista, volcado más que nada del cine, desde hace, ya desde el año 93, y trabajo en festivales, haciendo de todo un poco, programando, traduciendo, subtitulando desde el año 96, y uno de esos festivales es precisamente Montevideo Fantástico, que se viene haciendo desde hace más de 2 décadas. En algún momento hubo que suspenderlo porque no se conseguían salas, en otras 2 ediciones porque no había plata. Empezó autofinanciado, luego nos presentamos al Instituto de Cine a través del Ministerio de Educación y Cultura para tener un apoyo económico que por suerte nos sirvió para al menos cumplir con la tarea de difundir qué es cine fantástico. Engloba básicamente el terror, la fantasía, la ciencia ficción, el cine bizarro, ese que le decimos cine bizarro, ese que tan malo que es nos hace reír, ingenioso, ocurrente, que a veces mete algo de crítica social, de denuncia social también. Son otras maneras de comunicar, ¿no? Muchas veces la gente piensa que es un espectáculo, un carnaval de efectos especiales y de rayos láser y que llena más bien la vista. Y precisamente hacemos el festival para difundir otro tipo de cine que se opone a ese que nombré recién, que es el que suele llegar a circuito comercial y plataformas de streaming. No nos dedicamos a la difusión de películas con corte, comercial, industrial, esos productos adocenados que es donde el autor o también director y guionista pierden el control de la obra en varios rubros, ¿no? O en varios tramos, desde los actores, los lugares de producción, las locaciones, hasta el final. Acá lo que difundimos en el Festival Montevideo Fantástico es un cine hecho con total libertad creativa e independiente de todas partes del mundo. Hacemos una convocatoria anual por internet y llevan películas desde Asia, África, Europa, obviamente Sudamérica y Canadá, Estados Unidos y México. Y en esos países primermundistas, en el hemisferio norte, también, aunque parezca mentira, hay gente joven y no tan joven, adulta mayor, que se jubila y se dedica a hacer lo que le gusta, y que puede bancar las películas, y otra joven que, como acá le cuesta también reunir plata, aunque no lo parezca, no hay tanto apoyo, estatal ni de privados como a veces podemos conseguir en Sudamérica, ¿no? Cuesta creerlo, pero es así. Entonces son películas totalmente independientes, que generalmente vinculada a gente que hace sus primeros pasos, ¿no? Ya sea porque estudiaron en una universidad de cine o comunicación, otros que, son más autodidactas, pero muchos son óperas primas, primeros pasos que dan, ¿no? En cortos, en largos, en mediometrajes también. Y el festival como que siempre ha sido con entrada libre. Si se llegó a cobrar alguna vez fue, un precio simbólico, pero la idea es que llegue a todos los barrios y también, gracias a los centros culturales,
Centro Cultural Artesano, la Sala Lazaroff, el propio Sodre, hemos estado en varios lugares, en varios barrios, y bueno, ahora también en varios departamentos. Va a estar en Flores, en Paysandú, en Tacuarembó, en Canelones, en Colonia. Y bueno, somos pocos haciendo mucho. Y bueno, en esta edición también tenemos, como siempre, material en competencia, fuera de concurso, novedades. Tenemos un jurado, tenemos el voto del público también. Es toda no sé, más bien, esta idea nació del Festival Montevideo Fantástico, nació en 2005, un poco o bastante como respuesta a lo que a veces algunos críticos muy respetados, obviamente, que algunos ya no están, lamentablemente, pero como que se notaba que a estos géneros los ponían en la misma bolsa, en el sentido de productos comerciales, de repente aparecía alguna película buena de género de terror o de ciencia ficción, y también entraba en esa bolsa del entretenimiento, y cuando en realidad tenían mucha riqueza conceptual, un poder creativo tremendo, y bueno, decidimos hacer este festival para dar difusión a estas obras que de otra manera no llegarían ni a cines, ni, bueno, actualmente a plataformas de streaming. Muchos directores que, bueno, que no saben cómo manejar su película, muchas veces terminan en la mesita de luz, un corto, un largo, y bueno, para eso está el festival, para eso está este Montevideo Fantástico, que de repente mucha gente lo escuchó nombrar, pero no lo tiene muy presente en la memoria, porque, bueno, lo hacemos como podemos, difundimos como podemos también, atravesamos las dos etapas, la analógica del siglo XX y ahora esta digital del siglo XXI. Y bueno, seguiremos hasta que nos den las fuerzas, pero por suerte hay un público, no un público fijo. Acá en Uruguay no hay un público, digamos, que uno dice, bueno, un público cautivo, que le dicen, ¿no?, que siempre vienen 2.000, 3.000 personas. No. Siempre hay muchos curiosos que se acercan, y con ciertos prejuicios lógicos, pero que después descubren que, bueno, podrá gustar o no, pero viene de un cine distinto, ¿no? Esa es un poco también la idea del festival. Así que, bueno, no me quiero extender más. Agradezco a la radio, a la 36, y obviamente también al colega y amigo, en especial, Fernando Palumbo, por este espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos nosotros al colega Alejandro de Changochán por esta información sobre su festival, y recomendamos a todos los oyentes que por favor visiten la página www.montevideofan.com. Ahí hay una detalladísima programación de todo lo que va a ocurrir, y además da el lujo de poder ubicar las salas en el Google Map, por si uno no conoce, por ejemplo, el Centro Cultural Goes, el Lázaro, no conoce el Centro Artesanato de Peñarol. Bueno, ahí lo van a poder rápidamente ubicar, además de ver de qué trata la película o las películas en cuestión que se van a dar en ese momento. Dicho esto, entonces, que hablando de este festival que va hasta el próximo 28 de junio, hablemos estos últimos minutos que nos quedan de una película uruguaya. Estamos muy orientales en el día de hoy. Se llama El último viaje a China. Es un documental que ya lleva algunas semanas de estreno, se ha estrenado en varios departamentos. Se habló de este documental muchísimo, vimos cientos de veces la promo, lo estuvimos esperando y llegó. Es una película de Alejandro Massi, donde como dos grandes bloques en esta película, ¿no? Por un lado, mucho material de archivo, documental, fotografías, videos, grabaciones, que en general los cronistas de espectáculos que somos veteranos en esta área ya vimos en torno a la vida y a la obra de China Zorrilla y a sus parientes, ancestros, que de alguna manera fueron grandes pilares de la cultura nacional. Los Zorrillas son una familia de artistas sin lugar a ningún tipo de dudas. Ya habíamos visto gran parte de este material. Hay otro que China Zorrilla logró esbozar que no aparece en esta película,
Pero bueno, está lo clásico y lo básico. Y por otro lado, tenemos Gina Zorrilla, logró esbozar que no aparece en esta película, pero bueno, está lo clásico y lo básico. Y por otro lado, tenemos en esta misma película la narración en blanco y negro, que no es blanco y negro, es un falso blanco y negro, de Soledad Silveira, la actriz argentina, ya muy veterana, y no menos veterano Carlos Perciavale, el clown comediante, amigo de toda la vida de China Zorrilla, de primera época, cuando pasaban hambre en la ciudad de Nueva York, se tenían que colar en fiestas para poder sobrevivir, y aún así la gente los quería porque eran ultra simpáticos. Es entonces que este documental es en realidad una especie de narración de estas dos personas, Silveira y Perciavale, sobre los encuentros y las vivencias que tuvieron a esta formidable actriz de teatro. Creo que más que nada China Zorrilla fue, por sobre todas las cosas, una actriz del teatro independiente, del teatro nacional, del teatro de la comedia nacional. Está claramente ejemplificado. Y bueno, más que un documental sobre ella, es un recuerdo, un rememorar que hacen estas dos personas ancianas, envueltas en mantas, tomando café, en una vivienda cerca de la laguna del Sauce, con mucho viento, como siempre en nuestro país, sobre esta importante figura del teatro, el cine, la televisión, ya no nacional, diría yo, de todo el Río de la Plata, porque los argentinos que tienen muy buen gusto la supieron tomar como suya. Es un buen homenaje, punto y aparte, un film que lamentablemente va a ser un tanto olvidable. El señor Masi no se luce como director, tampoco como un ser muy creativo en materia de documental. Y para finalizar tenemos que decir algunas cositas de la película El Mayo del Kremlin, últimos 2 minutos. Es un film notoriamente antirruso de todo punto. Está protagonizado por Paul Dano y por Jude Law, que hace del número 1 hoy por hoy de Rusia. Lo personifica bastante bien, pero obviamente la película es todo absolutamente en contra del actual gobierno de la Rusia. Es una película norteamericana y francesa, obviamente. Paul Dano ha tenido mejores momentos en su actuación. Acá está un poco sobreimpreso en un papel de delator, de primero asesor del aparato del Kremlin y luego algo así como delator hacia un periodista norteamericano que le va a tomar la confesión de las maldades que tuvo que hacer para llevar desde el mundo de la publicidad a Putin al poder, a ese malo, maléfico y diabólico Putin al poder, según lo que la película no lo piensa. Si alguien dudó de que la está muy bien dirigida por Olivera Salles, se equivoca. El tema es que falla en el libreto, falla en la parte del guión, y el final es un tanto infantil, un tanto no solamente previsible, de alguna manera que iba a terminar así la vida de este delator, sino un poco infantil, puesto de más sin saber cómo hacerlo para liquidar el tema y poner un manto de silencio y una especie de bóveda donde se encierran los secretos de la siempre tan temida Rusia. Esto es un poco nuestra opinión sobre El Mago del Kremlin, y con esto nos vamos, deseándoles a todos una muy pero muy feliz semana, que lo pasen lo mejor posible. Y si escucharon este extracto en el día de hoy, ya sea por YouTube, ya sea por Centenario Imprescindible, se darán cuenta, amigos, que hay una cantidad de películas para ver. Solamente hablé de lo que hay en materia de estrenos comerciales y un gigantesco festival, pero además tenemos toda la propuesta de streaming. Que pasen todos lo mejor posible y hasta el próximo viernes. Hasta luego. Fernando Palumbo vuelve a la Centenario el próximo viernes a las 5 de la tarde, cuando el sol ilumine nuevamente el entreacto cultural.